estudian el aumento de la población mundial. Actualmente estamos en algo más de 7.000 millones de personas y muy pronto, en el año 2050, se calcula que la población del planeta va a estar en los 10.500 millones de personas, casi un 50% más. Entonces todo hace prever de que la demanda global de alimentos, entre ellos la carne, va a estar en aumento, y quienes están analizando el problema están pensando en eso que está ahí, ¿no? De que el cuello de botella puede llegar a ser el ternero, ¿no es cierto? Porque no todos los lugares del mundo tienen condiciones como para sostener la cría, ¿cierto? Este es un punto a tener en cuenta. Después, otra cosa, fíjense en esos números que tenemos por acá. Si analizamos un ciclo ganadero completo, cría, recría, engorde de los animales, ¿qué cantidad de alimento, cuántos kilos de materia seca nos cuesta producir un animal? Entonces, si el sistema fuera un sistema pastoril y el producto es un novillo de 400 kilos, necesitamos, fíjense, de 7.300 a 9.300 kilos de materia seca. Esa es la cantidad de alimento, de pasto que tenemos que invertir. Y de ese total, fíjese qué porcentaje se lleva a la cría. La mayor parte, las 2/3 partes de todo el alimento que tenemos que invertir en ganadería es para sostener la cría. Y el rango, esos 2.000 kilos, de 7.000 a 9.000, mayoritariamente también depende de la cría, que sea 7.000 o que sea 9.000. Y bueno, si el novillo pesara más, vamos a necesitar más alimento. Si el sistema fuera un sistema donde la terminación es a corral, vamos a necesitar un poco menos de alimento, entre 7.000 y 9.000 kilos de materia seca, pero fíjense, en términos relativos, la cría en esa situación todavía tiene mayor incidencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos está indicando esto? Que a escala global, si uno quiere mejorar la eficiencia de la ganadería, ¿cierto?, el lugar donde tenemos más amplio margen para trabajar es el de la cría, ¿no? Y vamos a empezar hablando de esto, de eficiencia en el uso del alimento en la cría. Acá tenemos vacas que están pariendo en un sorgo diferido. Esto es en la zona de Balcarce, se ven al fondo las típicas sierras de Balcarce. Ahí tenemos el índice de conversión alimenticia, que es una medida muy utilizada en ganadería, sobre todo en lo que es el engorde a corral, ¿cierto? Donde, por ejemplo, en animales de feedlot uno dice, bueno, la eficiencia de conversión va de 6:1 a 8:1 más o menos, kilos de alimento para obtener un kilo de producto. ¿Y cuál es la eficiencia de la cría? ¿Cuántos kilos de alimento nos sale cada kilo de ternero que se desteta? ¿Y para qué lo queremos conocer eso? Bueno, no solamente para saber cuál es el número, sino para ver qué factores componen ese número y ver qué cosas uno puede hacer para mejorar en eficiencia, ¿no? El producto de la cría entonces es un ternero destetado. Y para destetar el ternero necesitamos tiempo, y el tiempo que hablamos es de un año. Hablamos de un ciclo de destete a destete, ¿cierto?, en un rodeo estabilizado donde hay superposición de ciclos. Entonces el ciclo de la cría duró un año, de destete a destete. Y durante ese año necesitamos producir una determinada cantidad de alimento, del cual más del 90% es para atender los requerimientos de la vaca. La vaca tiene requerimientos de mantenimiento, de gestación, de lactancia,
de movilización, recuperación de reservas corporales. Entonces, más del 90% del pasto que tenemos que producir es para atender los requerimientos de la vaca, ¿cierto? Y el resto es para atender el crecimiento del ternero, que no es cubierto por la leche materna. ¿Cuánto nos cuesta el par vaca-ternero? Y nos cuesta por año entre 3.000 y 4.000 kilos de materia seca. Es decir, que una vaca que nos desteta un ternero necesita entre 3.000 y 4.000 kilos de materia seca. Es un número un poquito mentiroso, porque para que una vaca nos destete un ternero, además de la vaca, necesitamos el toro, necesitamos que haya el reemplazo de la vaca, es decir, que haya otras cosas, que ya las vamos a analizar. Pero vamos a abstraernos de todo eso, ¿cierto? Esa sería la cantidad de materia seca que tenemos que invertir en el par vaca-ternero. ¿Y cómo se distribuye esa demanda de alimento a lo largo del año? Bueno, va a depender del manejo del rodeo. En un manejo tradicional, pensemos en un rodeo con el servicio en primavera, parición de las vacas en el invierno, destete en el otoño. Como ustedes observan acá, las 2/3 partes de los requerimientos del animal, es decir, de la demanda de alimento, está localizado después de que la vaca pare. Antes de que la vaca para, desde que es destetada hasta la parición, los requerimientos son relativamente pequeños. Y esta subidita que ustedes ven acá, esto tiene que ver con el requerimiento de la preñez, que se manifiesta como requerimiento al final de la gestación. Acá vemos cómo crece el feto, y el 85% del crecimiento fetal se da en el último tercio de la preñez. ¿Cuánta materia seca nos cuesta la preñez? Y nos cuesta entre 150 y 250 kilos de materia seca en el año. Entonces la preñez estaría representando del 5 al 7% de todo lo que requiere la vaca en un ciclo anual. Es una cantidad relativamente pequeña. Ahora, ¿qué ocurre? El tercer tercio de la gestación ocurre en pleno invierno. Ahí tenemos la oferta típica de las pasturas, donde en el invierno tenemos la época de menor aporte. Es decir, que el invierno es una época crítica en la alimentación de los rodeos. Y lo que uno observa normalmente en la zona de cría es que la alimentación que recibe la vaca no alcanza a cubrir sus requerimientos. Esto hace que la vaca movilice, pierda peso, ¿cierto? Y si después que la vaca pare no tiene una adecuada alimentación, la performance reproductiva del animal se ve afectada. Si la vaca pierde peso al final de la gestación, y esto es algo que generalmente ocurre a no ser que hagamos un manejo especial de la alimentación, cosa que yo prácticamente no he visto en ninguna parte. Es decir, que en nuestros sistemas, ¿no es cierto?, lo común es que la vaca para perdiendo peso. Después eso lo tiene que recuperar, ¿no es cierto? ¿Cuánta materia seca necesitaría? ¿Cuál es el costo de recuperar el peso perdido? Y entre 200 y 350 kilos de materia seca en el año, ¿cierto? Del 7
al 9% de lo que requiere la vaca en el ciclo anual. Y acá hago un paréntesis para comentarles el manejo del rodeo de cría que hace INTA Balcarce, conocido como Reserva 6, y que lo puso en práctica y lo difundió el ingeniero Jorge Carrillo. Quizás algunos de ustedes sintieron hablar de él. Una de las características que tiene el manejo del rodeo de cría es que se destetan las vacas en el otoño, en marzo. Se aprovecha el crecimiento de las pasturas de marzo hasta mediados de abril, y a partir de mediados de abril hasta que la vaca pare, y la vaca pare término medio a mediados de agosto, la vaca es confinada a un pequeño piquete donde es alimentada con rollos de agropino. Única alimentación que recibe la vaca. Eso se hace en vacas adultas y en vacas adultas que están en buena condición corporal. En una escala de 1 a 5, esas vacas están por lo menos en condición corporal 3,5 a mediados de abril. ¿No es cierto? En esas condiciones, las vacas entonces son confinadas a un pequeño piquete, alimentadas con rollos de agropiro. El rollo de agropiro es un alimento de baja calidad, entonces las vacas inevitablemente pierden peso, condición corporal, y las vacas paren con condición corporal entre 2,5 y 3. ¿Por qué se hace eso? Al confinar las vacas en un pequeño piquete, descansamos el resto de los potreros del campo y nos aseguramos que haya alimento para cuando la vaca para cuando la vaca tenga los requerimientos más altos. Es decir, la estrategia de manejo, ¿no es cierto?, consiste en eso. Restringamos a la vaca, pero no la restringamos por crueldad. Vamos a restringirla para asegurarnos la alimentación en el momento que la vaca tiene los máximos requerimientos. Y no solamente tiene los máximos requerimientos, además de estar lactando después del parto, la vaca lo antes posible debería tomar nuevamente servicio para cumplir con el objetivo de lograr un ternero por año. Acá tenemos datos históricos de la Reserva 6. Fíjense, cuando las vacas son destetadas, están pesando 414 kilos. Esas mismas vacas, cuando paren, están pesando cerca de 370 kilos. Es decir, que han perdido en promedio, esto es un promedio de 30 a 40 años, han perdido el 11% del peso. Y en años puntuales, la pérdida del peso llegó a ser del 15-17%. Cuando se inicia el servicio, la vaca empezó a recuperar peso, y recupera el peso recién al final del entorno. Es decir, la vaca no tiene que recuperar la totalidad del peso para tomar servicio. El solo hecho de pasar de una situación de pérdida de peso a otra de ganancia de peso es suficiente estímulo para que vuelva a funcionar todo el aparato hormonal y la vaca quede preñada sin inconvenientes. Y fíjese la tasa de preñez, arriba del 90%. Es decir, esto es lo que yo llamo una restricción programada. En la zona de cría también ocurre restricción, pero no es una restricción programada, es una restricción que ocurre por falta de alimentación. Pero la falta de alimentación también se continúa después que la vaca pare. Y la consecuencia es entonces los bajos índices de preñez, la pobre performance reproductiva que uno observa en los animales.
Acá hago una mención del sorgo diferido, porque el sorgo diferido es también un alimento que nos permite hacer un manejo similar. Como el sorgo diferido el sorgo produce tanta cantidad de materia seca por hectárea, también nos permite concentrar hacienda a partir de abril hasta que las vacas paren, ¿no es cierto? Y esa concentración de hacienda tiene como objetivo descansar el resto de los potreros con los cuales se va a sostener la alimentación en el posparto. Acá vemos unas fotos de las vacas en esta etapa de restricción. Se les dan estos rollos de agropiro, que son rollos confeccionados en el verano avanzado. Es alimento muy fibroso, de baja calidad, y no tienen otra cosa más que comer que eso, ¿no? Acá vemos cómo cambia a lo largo del año el peso de la vaca. El peso de la vaca siempre está cambiando, ¿cierto? Porque pierde peso durante la preñez, recupera, ¿no es cierto? Siempre está cambiando. Hablamos de la gestación y de la recuperación de peso. El otro requerimiento que hay que cubrir a la vaca en el año es el costo de la lactancia. El costo de la lactancia significa invertir entre 500 y 800 kilos de materia seca. Eso es lo que cuesta una lactancia, entre 500 y 800 kilos de materia seca. Esto representa del 17 al 20% del total y es el segundo costo de importancia. Y acá viene un tema. ¿Qué conviene en los rodeos de cría? Tener animales que son buenos productores de leche, tener vacas buenas productoras de leche, o tener vacas con producciones normales, moderadas, ¿no es cierto? Y ante esta pregunta, normalmente uno está tentado a decir, bueno, es mejor tener vacas que sean buenas productoras de leche, ¿cierto? Porque se asocia que mayor producción de leche, mayor crecimiento del ternero, ¿no es cierto? Sí, puede ser, pero las vacas que son más productoras de leche, uno puede tener vacas que producen, en el momento que más producen, 5 litros, 8, 11, hay toda una variabilidad, ¿no es cierto? Las vacas que uno normalmente ve en la zona de cría, de la depresión del Salado, alrededor de 8 litros, ese más o menos es el potencial lechero de las vacas Angus, Hereford. El tema es que las vacas que producen más leche son vacas que tienen mayor costo de mantenimiento. Y la diferencia puede ser importante. Las vacas pueden tener de un 12 a un 23% más de costo de mantenimiento. ¿Y por qué les menciono el costo de mantenimiento? Ustedes dirán, bueno, ¿qué importa que tenga mayor costo de mantenimiento? El costo de mantenimiento representa del 65 al 70% de todo el alimento que tenemos que invertir en el año en la vaca. Es decir, que es un costo realmente importante. Entonces, en la medida que en un rodeo tengamos animales más costosos, animales más caros, ¿no es cierto? Vamos a necesitar más alimento para alimentarlos, ¿cierto? Y se sabe que el costo de mantenimiento está afectado por una serie de factores. Algunos son propios del animal, tienen que ver con la genética, y otros son ajenos al animal.
Les muestro, esto es el resultado de un trabajo que se hizo unos años en Inta Balcarce. Esto es con novillos. Eran novillos Hereford de 300 kilos de peso que pastorearon un agropiro desde julio hasta enero, durante 7 meses. ¿Eh? Y ahí acá abajo tenemos los kilos que acumularon los animales en estos 7 meses. Hubo animales que acumularon 114 kilos y hubo animales que acumularon 156 kilos. Estas barras representan lo que consumieron. Y el animal que más ganó no es el que más consumió. El animal que más consumió no es el que más ganó. Y uno dice, bueno, ¿y por qué este resultado? Si eran todos animales de la misma raza, de la misma edad, del mismo peso, estaban todos juntos comiendo lo mismo, el clima es el mismo. ¿Por qué un animal me ganó 156 kilos y otro animal 114? Es que esto es lo que está indicando de que debajo del cuero esos animales son diferentes. ¿Perdón? Y esa variabilidad existe. Esa variabilidad seguramente todos los de ustedes que se dedican a la ganadería sabrán de que cuando tenemos un lote de novillos hay animales que ganan más de peso que otros, hay animales que se terminan antes que otros, ¿no es cierto? Me decís, ¿por qué? Si es todo lo mismo. Bueno, es que hay causas fisiológicas que explican eso. Una de las causas tiene que ver con lo que es el tamaño del tejido visceral, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, existe dentro de los animales una gran variabilidad en el costo de mantenimiento, y en la medida que uno pueda detectar animales de menor costo de mantenimiento, estaría ganando en eficiencia. ¿Y cómo hacemos para detectar un animal de menor costo de mantenimiento? Y una forma práctica podría ser si tenemos vacas en una situación de, digamos, de restricción que pierden peso, y hay vacas que pierden menos peso que otras. Las que pierden menos peso está indicando que se están arreglando con menos, que son vacas más baratas, ¿no es cierto? Y eso sería un animal interesante para usarlo genéticamente en la mejora del rodeo. Lo que se ha hecho tradicionalmente es lo contrario. Se ha seleccionado por peso del ternero al destete, y al seleccionar por peso del ternero al destete se ha seleccionado por vacas de mayor producción de leche, y las vacas de mayor producción de leche son vacas de mayor costo de mantenimiento. Se ha hecho al revés, ¿no? Pero en esto podría haber alternativas de mejora. Y después, la otra cosa que sí podemos nosotros y más fácilmente manejar para disminuir el costo de mantenimiento tiene que ver con la alimentación. En la medida que se mejore el manejo de las pasturas, vamos a hacer que los animales consuman un forraje de mejor calidad, ¿cierto? Y en la medida que ello ocurra, los animales van a usar más eficientemente la energía, y eso también les va a reducir el costo de mantenimiento. Y el otro factor que también afecta el mantenimiento de los animales en pastoreo es el costo del pastoreo. Si uno compara un animal en pastoreo versus un animal en el corral, el animal en pastoreo tiene un costo adicional por las dos cosas que hace el animal en pastoreo que no hace a corral, que es caminar y pastorear. De esas dos cosas es más costoso el pastoreo. El caminar no es costoso para el animal en términos energéticos, en situaciones normales. Es costoso sí el pastoreo, sobre todo cuando el pastoreo se realiza en pasturas que tienen baja disponibilidad o mala accesibilidad.
En esas condiciones los animales están muchas horas al día pastoreando, dan bocados de tamaño pequeño, dan mucha frecuencia de bocados, todo eso energéticamente es costoso, ¿no? Entonces, se calcula que un animal en pastoreo tiene un aumento en el costo de mantenimiento si la pastura fuera de buena disponibilidad, de buena calidad, buena accesibilidad, de un 10 a un 15% más que un animal en un corral. Pero si el animal está pastoreando en condiciones más limitantes, el incremento en el costo de mantenimiento puede ser de un 25 a un 30%. Entonces, cualquier cosa que nos aumente el costo de mantenimiento del animal va a ir en contra de la eficiencia, porque vamos a necesitar invertir más cantidad de materia seca solamente para mantener el animal, sin que nada de eso se traduzca en producto. Entonces, sumando todas estas cosas que hemos visto, la gestación, la recuperación de peso, la lactancia y el mantenimiento, llegamos a esos 3.000, 4.000 kilos de materia seca que decimos es lo que nos cuesta el par vaca-ternero en el año, ¿no es cierto? Y el gran costo es el costo de mantenimiento. Ahora, empezamos preguntándonos cuál era el índice de conversión de la cría, ¿no? Y bueno, si hacemos los cálculos a nivel individual, de una vaca que nos desteta un ternero, los valores son todos medios parecidos, ¿no es cierto? Una vaca multípara tiene un índice de conversión prácticamente de 23 a 1. Es decir, cada kilo de ternero destetado nos cuesta 23 kilos de alimento. Si la vaca fuera cabeza de parición, es más eficiente que la vaca cola de parición. Cada kilo de ternero destetado de una vaca cabeza nos sale 21 o 22 kilos de materia seca y de una vaca cola de parición nos sale 25 o 26 kilos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la vaca cabeza, la que pare antes, nos va a destetar un ternero más pesado, al poder tener una lactancia más larga. ¿No es cierto? Y con eso mejoramos la eficiencia. Ahora, entonces, a nivel individual, a mayor peso de destete, mayor eficiencia. Pero, ¿qué pasa a nivel de un rodeo? Que este es el índice de conversión que realmente importa. En un rodeo podemos tener distintas categorías de animales. Vacas multíparas, vacas las cut, ¿no es cierto? La vaca que cría el último ternero. Tenemos vacas primíparas, vaquillonas de reposición, tenemos toros. Y los rodeos pueden diferir en la proporción relativa de estas categorías, en la eficiencia reproductiva, en la forma de alimentación, en muchas cosas. Entonces, nosotros hicimos un estudio considerando un rodeo que tiene una composición en lo que es los vientres, 60% son vacas multíparas, 20% primíparas, 20% de vaquillonas de reposición. Este es un rodeo bastante típico en la composición en la zona de cría. Y a eso le agregamos 3% de toro. Probamos eficiencias reproductivas con porcentajes de destete de un 50 a un 100%, alimentación en el último tercio de gestación con heno o con sorgo diferidos, distinta distribución de las pariciones, es decir, ensayamos distintas cosas. Y acá tenemos un resumen de los datos obtenidos. Acá tenemos el índice de conversión, es decir, kilos de materia seca que nos cuesta cada kilo de ternero destetado, y acá tenemos porcentaje de destete. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Que a medida que mejoramos el porcentaje de destete del rodeo,
mejora la eficiencia de conversión. Cada vez se necesitan menos cantidad de kilos de materia seca para destetar un ternero. Y fíjense la escala de valores. Acá estamos hablando de más de 40 kilos versus cerca de 20 por acá. Nosotros tengan en cuenta que a nivel nacional el porcentaje de destete anda por acá. Anda acá en un 60 y tanto por ciento. Ese es el porcentaje de destete a nivel nacional. Quiere decir eso de que tenemos un 30 y algo por ciento de vacas que están consumiendo, que están generando, que están contaminando el medio ambiente y no nos están dando ningún producto. Entonces, fíjense el amplio margen de mejora que tenemos en hacer más eficiente nuestra ganadería en la medida que empecemos mejorando lo que es la performance reproductiva desde el rodeo de cría, ¿no? Y también para cualquier situación, porcentaje de destete, en la medida que tengamos más vacas cabeza, es decir, más vacas que se preñan antes y por lo tanto paren antes, más vacas cabeza que cola, también son las barras rojas, la eficiencia va a ser mayor. Entonces, acá, a nivel de un rodeo, destetar 1 kilo de ternero nos puede costar entre 22 y 50 kilos de materia seca. Fíjese qué amplio margen de variabilidad que tiene ese factor, ¿no es cierto? ¿Y de qué depende que sea 22 o que sea 50? Fundamentalmente de la eficiencia reproductiva, ¿no? Y una cuestión también a tener en cuenta, que cada vez yo creo que va a tener un peso más importante y tiene que ver con el efecto ambiental que tiene la ganadería. Ustedes saben de que las vacas son, los rumiantes en general, producen metano, y el metano es un gas de efecto invernadero. Se calcula que una unidad de metano equivale a 25 unidades de anhídrido carbónico, ¿cierto? De ahí entonces de que se está a nivel mundial viendo de qué forma se puede mitigar las emisiones de metano de los animales, ¿cierto? Y acá lo que nos muestra esto es el metano producido por cada kilo de ternero que se desteta, ¿cierto? A medida que aumenta la eficiencia reproductiva, que aumenta el porcentaje de destete, las emisiones caen, ¿cierto? Es decir, que a la medida que somos más eficientes, cada vez vamos a estar produciendo carne con menor impacto ambiental, ¿no? No habría que extrañar que en un futuro, de esto algo se está hablando, puedan existir barreras, lo que se llama barreras pararancelarias en el mercado internacional de carne, donde la carne de un determinado país pueda ser castigada o beneficiada según si ese país produce con condiciones amigables o no con el medio ambiente, ¿cierto? Entonces, esto es algo que seguramente va a tener mayor incidencia en el futuro. Entonces, en el lado de la cría vacuna tenemos mucho para hacer, ¿no es cierto? Primer punto, mejorar todo lo que tenga que ver con la eficiencia reproductiva, ¿cierto? Y una vez que eso se ha logrado, que uno ha mejorado en eso, habría otros detalles como lo que yo les comentaba, a ver de qué manera le podemos bajar el costo de mantenimiento a la vaca a través de mejor manejo de las pasturas, de mejor calidad, o a través de la identificación de animales que puedan tener menores costos de mantenimiento.
Y la recría que yo me voy a referir ahora no es la recría de la vaquillona de reposición, ¿no es cierto? Sino voy a poner la mirada en la recría del animal cuyo destino es la producción de carne. Los animales jóvenes tienen como característica un mayor consumo en relación a su peso. Es decir, en relación al peso, come más un animal joven que un animal adulto. Y la ganancia de peso que tiene un animal joven es una ganancia que tiene más proteína y menos grasa. Es decir, que es una ganancia menos costosa. La grasa es cara. Acá vemos lo que hace el consumo. Acá tenemos consumo como porcentaje del peso vivo. Y lo que nos muestra esto es que a medida que el animal es más grande, el consumo relativo disminuye. Y el consumo también depende de la calidad del alimento. De un alimento de mejor calidad, el animal va a comer más que de un alimento de menor calidad. Y acá tenemos esas dos curvitas que ven ahí, grasa y proteína. Esto está representando lo que es el crecimiento de un animal. ¿Cierto? El animal que crece aumenta de peso, ¿no es cierto? Es esencialmente ¿por qué? Porque está acumulando proteínas y grasas. ¿De qué manera la alimentación que hagamos de los animales afectan estas cosas? Si a los animales le damos una alimentación excesiva desde una edad temprana, el animal empieza a deponer grasa antes. Y si hacemos lo contrario, le damos una alimentación pobre desde una edad temprana, retardamos la acumulación de grasa. Es decir, que en condiciones normales, lo que uno está haciendo a través de la alimentación es manejar la cantidad de grasa del animal. No la proteína, porque la proteína responde a la genética del animal. La proteína responde a la genética. Entonces nosotros con la alimentación estamos manejando que el animal comience a deponer grasa antes o después, ¿no? Y esto, entonces, ¿cuál es la ganancia de peso óptima para la recría? Y yo digo, y depende. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es producir un ternero pesado. Bueno, entonces la ganancia de peso en la recría tendría que ser tranquila. Permitirle que el animal acumule la proteína que tiene que acumular y que la grasa venga al final. El objetivo es otro, vamos a producir un ternero liviano, un animal terminado a bajo peso. Bueno, démosles una alimentación inicial más intensa para que el animal deposite grasa lo antes posible. No. Los animales en el mercado argentino se comercializan cuando decimos el animal está terminado, ¿no es cierto? ¿Y a qué se le llama un animal terminado? Es un animal que tiene aproximadamente de un 18 a 20% de grasa en el peso vivo. Ese es el nivel de terminación en la Argentina, ¿cierto? Eso representa del 23 al 25% de grasa en la res, ¿no es cierto? Esta es la res que se comercializa en la Argentina, ¿cierto? Entonces, ese tenor de grasa en el peso vivo, ese 18 o 20%, se puede lograr en lo que se llama el ternero bolita. ¿Qué es el ternero bolita? Es un animal de 240, 250 kilos que está terminado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se le dio una alimentación que le permitió al animal depositar esa cantidad de grasa, ¿no es cierto? Y se depositó la grasa debajo del cuero, uno ve el animal redondito, ¿no es cierto? Entonces, la ganancia óptima para la recría depende de cuál sea el objetivo, ¿no? Y cuando uno analiza qué sistemas de recría están vigentes hoy en el país, se encuentra todos. Sistemas pastoriles,
sistemas que utilizan el encierre estratégico, el uso del corral, y sistemas mixtos donde parte de la recría es a corral y parte de la recría a pastoreo. ¿Y qué alimentos se destinan para la recría? Todos: pasturas, verdeos, rastrojos, ensilajes, granos, ¿no? Ese es el panorama. Acá tenemos, a modo de ejemplo, datos de una recría de vaquillón asolando, animales de 139 kilos, alimentados con una dieta formulada con ensilaje de planta entera de maíz y harina de girasol como fuente proteica. Y distintos niveles de proteína: 12, 15, 18% de proteína. En el de 12% de proteína, la dieta era 20% speller de girasol, 80% el ensilaje. La dieta de más proteína, 43% de speller, 57% de ensilaje. Lo que nos muestra esto que a medida que aumentamos la proteína de la dieta, mejoramos la ganancia de peso, mejoramos el consumo. En este caso no hubo mejora en la conversión. La cuestión es que si queremos acelerar lo que es la ganancia de peso en la recría, que los animales nos ganen a tasas de aproximadamente 1 kilo, tendríamos que estar pensando en formular dietas que tengan alrededor de 16% de proteína. La proteína es un nutriente caro, ¿no es cierto? Entonces, y los excesos de proteína pueden ser perjudiciales para el animal, para el metabolismo del animal, ¿cierto? Entonces, para tasas de ganancias de 1 kilo deberíamos apuntar a dietas de más o menos 16% de proteína. Para ganancias de peso menores, con dietas de 13, 14% de proteína, ya sería suficiente para una recría. Yo ahora les voy a mostrar unos datos de unas experiencias de recría que estamos realizando en la Reserva 6 de INTA Balcarce. Esto que vemos acá es la tasa de crecimiento mensual que tiene el pasto. Estos triangulitos nos indican cuánto crece el pasto en promedio en cada mes del año. Pero estas barras nos indican la variabilidad que tiene ese crecimiento. Es decir, de que hubo años donde en el mes de diciembre la pastura creció tan poco como en julio o agosto. ¿Por qué? Porque el crecimiento del pasto está regulado por los factores ambientales, entre otras cosas. Y una de las características que tienen los sistemas pastoriles son estos: es la gran variabilidad que hay, por ejemplo, en el crecimiento del forraje. Hay muchos trabajos que muestran que en los sistemas pastoriles, cuando se dispone de reservas forrajeras, por ejemplo rollos, el sistema se estabiliza, porque con eso combatimos la variabilidad del clima, ¿cierto? Acá tenemos una secuencia de cerca de 30 años. Acá tenemos producción de carne por hectárea. La línea negra que viene por abajo sería un sistema que no tiene reservas, y la línea roja está representando la producción de carne de un sistema que dispone de reservas. Y lo que nos muestra esto claramente es que en la medida que tenemos una reserva, el sistema es más estable, porque de alguna forma estamos contrarrestando la variabilidad climática. En ese contexto, nosotros pensamos que si en los sistemas típicos de cría, donde el productor vende los terneros al destete, si en vez de hacer eso,
se queda con los terneros y hace una recría, o se queda con parte de los terneros y hace una recría, ¿cierto? Eso sería también algo que permitiría no solamente flexibilizar la producción, porque el sistema no vendería únicamente terneros de destete, ahora tiene también recría, sino que también permitiría actuar como un amortiguador, porque ante situaciones climáticas adversas tenemos una categoría de fácil comercialización, la recría, para deshacernos de carga animal sin afectar el capital productivo que es la vaca. Entonces, un poco con esas ideas, nosotros dijimos, bueno, estudiamos distintas cosas. Una de ellas es una recría donde los animales son destetados en marzo y pasan a una recría en corral de aproximadamente 5 meses. ¿Cierto? Es decir, que durante otoño y el invierno, la época más crítica en cuanto a la oferta de forraje de las pasturas, los animales son alimentados en corral y salen al pastoreo en la primavera. Y el tema es, bueno, macanudo, ¿con qué alimentamos los animales en el corral? ¿Cierto? Entonces dijimos, bueno, vamos a usar los alimentos que tengamos disponibles en el sistema. ¿Qué hay disponible en el sistema? Los rollos de agropiro. Los rollos de agropiro que se generan con los excedentes de primavera, que son usados, algunos de ellos en la alimentación de la vaca adulta, como ya les comenté. Bueno, usemos también esos rollos como parte de la recría. Pero los rollos de agropiro son alimentos de baja calidad, ¿cierto? Baja proteína, ¿no es cierto? Con ese alimento no podemos alimentar la recría. Entonces, bueno, suplementemos y probamos una suplementación con grano de maíz entero y una fuente proteica. Usamos espeler de soja, pero puede haber sido girasol, cualquier fuente proteica, y probamos distintos niveles de suplementación. Es decir, teníamos en corrales animales comiendo el rollo y que eran suplementados al 0,6, 1,2 o 1,8% del peso vivo con maíz entero y la fuente proteica. Acá, simplemente para que vean cómo estaba conformada la dieta que el animal consumía, en el nivel más bajo de suplementación, los terneros consumían las 2/3 partes era rollo de agropiro y el resto la fuente proteica y el grano de maíz. Y en el otro extremo, la dieta era un 50% prácticamente el grano de maíz y el rollo de agropiro y la fuente proteica se repartía el resto. Acá tenemos los resultados productivos de esa etapa de 5 meses de alimentación a corral. Terneros que arrancaron con 180 kilos y se diferenciaron en el peso final del corral, ¿cierto? Porque tuvieron distintas tasas de ganancia de peso. Los animales que recibieron mayor suplementación, obviamente ganaron casi 600 gramos por día y tuvieron un mejor peso final y tuvieron un mejor nivel de grasa dorsal, grasa bajo el cuero, estaban en mejor estado de terminación. Transcurridos estos 5 meses en corral, ¿cierto? Llegada la primavera, los animales continuaron la recría en primavera, en pastoreo. ¿Y qué fue lo que pasó? El que había ganado menos en la etapa de corral fue el que más ganó en la etapa de pastoreo.
y viceversa. El que más ganó en la etapa de corral, el que recibió más suplementación, fue el que menos ganó en la etapa de pastoreo. Al finalizar el corral, entre los extremos, entre el 0,6 y el 1,8, había un 20% de diferencia en el peso. Esta diferencia se redujo al 11% al finalizar el pastoreo que duró 3 meses. Bueno, eso es lo que se conoce como crecimiento compensatorio, ¿cierto? El animal que tuvo la menor ganancia inicial es el animal que experimenta mayor ganancia cuando recibe una mejor alimentación y compensa de alguna forma lo que dejó de ganar. Otra alternativa de... Sí. El consumo total ahí lo tiene. Ese es el consumo total de toda la dieta, ¿no es cierto? En el caso del menor nivel de suplementación, 3 kilos 700, y de eso las 2/3 partes era el rollo, ¿sí? Habría que hacer la cuenta para... eso se lo alimentó así durante 5 meses. Los consumos fueron, como el rollo es un alimento muy fibroso, de baja digestibilidad, está mucho tiempo retenido en rumen, el animal come poco. Estos animales consumieron el 1,8% del peso vivo, mientras que estos, que estaban comiendo casi un 50% de lo que comían era grano, consumían el 2,5% del peso vivo, ¿no? Consumían más, ganaban más, tuvieron una mejor eficiencia de conversión. Esta es otra experiencia de recría que estamos ensayando, comparando en los ambientes típicos de cría, de pasturas base agropiro. Bueno, ¿qué pasa si en alguna lomita, algún terreno que lo permite, hacemos un verdeo y comparamos cómo sería la recría hecha en el verdeo y cómo sería la recría hecha en la pastura? Y en este caso lo que hemos usado es un verdeo de avena doble propósito. ¿Por qué doble propósito? Porque el objetivo es pastorear la avena hasta mitad de agosto y después clausurar la avena para cosechar el grano. Y ese grano, en parte, lo usamos también para alimentar la recría de la avena. Entonces, si comparamos, acá tenemos la ganancia de peso entre abril y agosto de los animales que están en una pastura típica de agropiro en esa época, 400 gramos. Acá tenemos la ganancia de peso de los animales que están pastoreando verdeo de avena y que reciben una suplementación baja al 0,5% con grano de avena producido en el mismo campo, ¿no? 740 gramos. En agosto, ya entrada la primavera, los animales que estaban en la avena pasan a pastorear el agropiro o las pasturas junto con nosotros. Y de nuevo acá tenemos la manifestación de crecimiento compensatorio. Los animales que acá estaban ganando 400 gramos, acá pasaron a ganar 700. Mientras que los que estaban en la avena ganando 700, pasaron a ganar 480, 500 gramos prácticamente, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente tenemos ahí manifestación de crecimiento compensatorio. Los animales que estaban en la avena y que recibían esa pequeña suplementación fueron animales que terminaron el periodo de recría con un poco más de peso y con un poco de mejor estado de terminación, ¿cierto? De ahí entonces que el 100% de los animales fueron catalogados como novillito especial
a bueno mediano, mientras que en la pastura la mitad de los animales fueron catalogados como novillitos regulares. Y bueno, se hizo un estudio económico comparando estos sistemas con o sin incorporación de avena a doble propósito, y donde en el sistema se incorpora avena, el margen bruto de toda la cría, de toda la actividad, aumenta, entre otras cosas. La explicación está dada por el mejor nivel de terminación de los animales y porque en el sistema aparece un nuevo ingrediente que es el grano cosechado de avena, que también se puede comercializar. Es decir, estos son simplemente ejemplos de opciones de recría que se han ensayado. Hay otras y seguramente ustedes de la experiencia diaria tengan también ideas o conozcan de situaciones donde hay otras alternativas de alimentación. El tema es que habría que pensar, que no sé si hay aquí en los presentes alguno que es un criador nato, ¿no es cierto? Pero en la medida que un criador pueda hacer también recría, ¿no es cierto? Pensamos que eso va a ayudar a mejorar la rentabilidad de la empresa, ¿no? Una mirada al crecimiento compensatorio, porque ya lo mencioné, puede ser una herramienta para la recría, ¿no es cierto? El crecimiento compensatorio es esto: el mayor crecimiento, la mayor ganancia que muestra un animal que previamente ha sufrido una restricción nutricional moderada. Esto ya lo vimos, ¿cierto? La curva típica de crecimiento de las pasturas, y el invierno es una época crítica. Entonces, ¿cuáles son las opciones que uno puede manejar en el invierno cuando falta pasto? Y uno puede decir, bueno, reduzco carga animal, vendo animales. Es una opción, ¿no es cierto? El tema es decir, bueno, después, ¿qué hacemos en primavera cuando la pastura empieza a tirar? ¿Cierto? ¿Qué otra opción tenemos? Podemos usar en la alimentación invernal ensilajes, rollos, granos, sembrar verdeos. Podemos usar para el invierno otro tipo de alimentos, ¿sí? ¿Qué otra opción tenemos? Podemos implementar crecimiento compensatorio, es decir, no preocuparnos de la baja ganancia del animal en invierno. Si es que programamos, hacemos las cosas bien, el animal puede recuperar después en primavera buena parte de lo que dejó de ganar en el invierno. Es simplemente una herramienta más, ¿no? Y esto es lo típico que uno observa en el crecimiento compensatorio. Acá en la línea azul está representando lo que sería la evolución de peso de un animal alimentado normalmente. La línea roja es un animal que hace compensatorio, que pasa por una etapa inicial de restricción, donde el animal está entre mantenimiento y ganancias moderadas de 200, 300 gramos, y después, en la etapa de realimentación, este animal experimenta una mayor tasa de ganancia de peso que el alimentado normalmente. Y según cómo sea la alimentación, puede ser de que este animal empate, llegue más o menos al mismo peso final que el alimentado normalmente, o unas semanas después de eso depende. ¿Cuánto puede durar la restricción? Puede durar 90, 100 días, pero si por cualquier motivo hay necesidad de prolongar la restricción, por ejemplo, la primavera viene atrasada, las pasturas no tiran, no hay problema. Hay datos en la biografía de animales que han estado en esa situación de restricción más de un año, y después de ese año han experimentado el crecimiento compensatorio igual. Y para que haya crecimiento compensatorio, importante tener el cuidado de la condición sanitaria de los animales, ¿no es cierto? Los animales tienen que estar en buena condición sanitaria, no tiene que haber problemas de parásitos. El animal que no nos gana peso por parásitos en el invierno, ese animal no recupera,
ese animal no hace crecimiento compensatorio, ¿no? Entonces, el crecimiento compensatorio, acá tenemos uno de los tantos trabajos hechos en Balcarce, animales en una pastura de agropiro, etapa, es decir, los alimentados normalmente en la etapa de restricción, que para ellos no fue de restricción, ganaron 650 gramos por día. Los animales restringidos, y la restricción acá fue carga animal, ¿no es cierto? Acá había alta carga animal, por eso los animales no tuvieron ganancia, ganaron 50 gramos por día. Es decir, que estuvieron en mantenimiento. 82 kilos de diferencia al final de la etapa de restricción. Después, puestos todos juntos en la misma pastura, el animal restringido experimenta una mayor tasa de ganancia de peso, 750 versus 430. Los 82 kilos se redujeron a 38. Nos quedan dos temitas para darle un vistazo rápido. Ensilajes. Muchas veces la gente se pregunta, bueno, ¿qué es mejor para ensilar? Maíz, sorgo, ¿y qué material usamos? Sileros, graníferos, forrajeros, ¿qué es lo mejor? Cuando uno analiza, los ensilajes son alimentos complejos. ¿Por qué? Porque adentro del silo están metidas muchas cosas, muchos componentes. Tenemos, por ejemplo, el grano, ¿cierto? Que es el componente de mayor calidad. Y tenemos el resto de los componentes fibrosos de la planta, hojas, tallos, chala, todo eso. Las proporciones pueden ser muy variables. Lo que uno observa es que el contenido de grano de los ensilajes de maíz puede estar entre un 15 a un 45%. Tenemos un amplio margen, ¿cierto? Y también tenemos diferencias en la proporción relativa de los distintos componentes. Es decir, que podemos tener silajes que desde un punto de vista nutricional pueden ser bastante diferentes. Ahora, fíjense que esto es algo interesante. Si uno analiza en un laboratorio la calidad de un ensilaje, mide la digestibilidad, ¿no? Y es lo que se llama digestibilidad in vitro. ¿No? Esto nos da que el laboratorio nos va a decir que los ensilajes tienen entre 60 y 70% de digestibilidad. ¿Sí? Si uno mide la digestibilidad con los animales, ¿no? Lo que se llama digestibilidad in vivo, los animales nos dicen de que la digestibilidad es más baja. Que por lo general andan de un 50, un 55%. Entonces, esto es un hecho relativamente nuevo. Esto es algo que se observa en los últimos 15 a 20 años. Antes, lo que decía el laboratorio se asemejaba a lo que hacía el animal. ¿No es cierto? En los últimos tiempos no. Y ustedes dirán, y bueno, ¿pero qué cambió en los últimos tiempos? Y cambiaron básicamente tres cosas. Cambió la maquinaria. La maquinaria actual para ensilar hace un cortapicado mucho más chico que la maquinaria que existía hace 20 años o más. Esto permite, por ejemplo, ensilar maíces con mayor contenido de materia seca, cosa que antes no era posible. Ahora, ¿qué pasa con ese cortapicado tan chico? Es un alimento que tiene rápida velocidad de pasaje por el tracto digestivo del animal, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que utiliza el vacuno cuando consume ese alimento? Y lo que utiliza es el grano. El grano es un componente que se digiere casi en su totalidad. La fibra, para que se digiera, tiene que estar retenida en el rumen, la digieren los microbios del rumen, ¿cierto? Entonces, si pasa rápido, es poco la fibra que se aprovecha. Cambiaron los animales actuales no son los animales de hace 30, 40 años, son animales que tienen mayor pasaje, han sido seleccionados por rendimiento de res y eso ha ido
en contra del tamaño del tejido visceral, entonces eso determinó que tengan otro nivel de consumo, más pasajes, son distintos. Y han cambiado los híbridos de maíz, ¿cierto? Todos saben de que los híbridos actuales producen mucho más, una espiga mucho más grande. Ahora, la planta no es más grande, pero para sostener una espiga más grande, la planta tuvo que ganar en rigidez estructural. Entonces, la fibra es una fibra, pongámoslo así, más dura, está más lignificada, es menos digestible. Todo esto hace que en la actualidad los datos de laboratorio en la evaluación de maíces estén cuestionados. ¿No? Nosotros hicimos un montón de ensayos en Balcarce viendo si el híbrido, la fertilización, la densidad, la fecha, etcétera, 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 si esas cosas afectaban la calidad de la fibra y encontramos de que no, ¿cierto? Y si encontramos esto, que a mayor contenido de almidón, la digestibilidad del silaje es mejor. ¿Cierto? Entonces, ¿qué características tienen los ensilajes? Los ensilajes son alimentos bajos en proteína. Un ensilaje lo tenemos que dar junto con una fuente proteica. Tienen una digestibilidad mediana, un valor energético mediano, tienen la ventaja de que no generan riesgo de acidosis y, corregido su contenido de proteína, se comportan como un alimento de mejor calidad porque son muy consumidos. Como tiene alto pasaje, es un alimento más consumido que otros alimentos de características similares. Entonces, para obtener el mejor silaje, lo vamos a obtener del híbrido o del manejo del cultivo que nos genere mayor cantidad de grano. ¿No es cierto? En esto hay mucha evidencia de que más grano, más calidad. ¿No es cierto? No hay que poner la mirada en la fibra, que tiene fibra más digestible, porque es hilero, nada. Más grano, más calidad. Bueno, en la actualidad el 70% más de los hilos que uno ve son los hilos bolsa. Ustedes, después les voy a pasar, yo normalmente le paso a Gustavo del Puerto este PowerPoint para que ustedes lo tengan, ¿no es cierto? Así que algunas cosas las paso rápido, ¿no es cierto? Las formas de suministro. Es una foto vieja para mostrar de que el autoconsumo no es una cosa de estos tiempos, ¿no? Ya existía hace un montón de años. Las distintas formas que uno ve de autoconsumo de los hilos bolsa y lo que uno no debiera ver, ¿no es cierto? Que a veces se ve, ¿no? Pero esto también acá tenemos algunos resultados de la utilización de ensilajes en una recría, trabajos hechos en Trenkelauken. Fíjense, acá estamos, una dieta formulada con 87% silaje de maíz, 12% espeler de girasol. Ganancia de peso de 866 gramos por día. Otra dieta formulada con 98% de ensilaje de maíz más urea como fuente proteica, ¿cierto? Ganancia de peso de 730 gramos. Y para comparar, una ganancia de peso en un verdeo de centeno, 770 gramos. Trabajos hechos en Balcarce en dietas de terminación, animales en corral, ¿no? Con base silaje de maíz, una fuente proteica, girasol y algo de urea, y distintos niveles de agregado de grano de maíz. Entonces acá tenemos una dieta sin maíz, 76% de ensilaje, 23% espeler de girasol, ¿cierto? Y acá ven, disminuye el ensilaje
porque aumenta el nivel de grano en la dieta. ¿Y qué resultados productivos mostró esto? Animales de 330 kilos de peso inicial, tasas de ganancia de peso, más nivel de grano, más ganancia de peso. Pero, fíjense, ganancias de peso de cerca de 1 kilo, los que no tenían grano, ¿no? Una dieta con ensilaje y espero de girasol, ganancias de prácticamente 1 kilo. Y, por supuesto, a mayor nivel de grano en la dieta, no solamente se mejora la ganancia de peso, sino también se mejora la tasa de engrasamiento de los animales, ¿no? Acá tenemos, esta es la tasa de engrasamiento, ¿sí? Más grano, mejor terminación. Los salteo, acá tenemos otro uso que podemos darle a los ensilajes en la suplementación de pasturas, ¿cierto? Y les muestro esto de acá abajo. Ganancia de peso de animales en pastoreo o en pastoreo más 1,5% del peso vivo del ensilaje de maíz. La ganancia de peso, la misma, pero la presencia de maíz, como el maíz tiene almidón, tiene grano, mejoró la tasa de engrasamiento. Es decir, de que a nivel de los sistemas pastoriles, los ensilajes pueden ser utilizados para sostener carga o para mejorar terminación. Acá tenemos este es un módulo, resultado de un módulo productivo que se lleva a cabo en Reserva 7 de INTA Balcarce. Este es un sistema pastoril donde los animales son suplementados cuando hace falta con ensilaje de maíz. Y es un sistema pastoril que, fíjense, está produciendo en promedio entre 700 y 1000 kilos de carne por hectárea por año. Es un manejo intensivo con alta carga animal, ¿cierto? Entonces, ¿qué rol juega en este sistema los ensilajes, los de estabilizar la producción? Fíjense, los años donde han habido menos precipitaciones son años donde más se ha apelado al ensilaje de maíz para sostener la carga. Entonces, esa alternativa también está en los sistemas pastoriles. Y para terminar, un comentario rápido sobre los comederos de autoconsumo, que cada vez los estamos viendo más en nuestros campos, ¿no? ¿Cuál es la ventaja que tiene el comedero de autoconsumo? El ahorro de mano de obra. Esa es la gran ventaja. Y las desventajas que tiene es que no se controla el consumo de los animales. Si uno compara el autoconsumo con el suministro directo del alimento, en el autoconsumo hay menor eficiencia de conversión y como no controlamos el consumo de los animales, tenemos mayor riesgo de acidosis, particularmente si no hacemos bien las cosas. ¿Qué dietas incluimos en los comederos de autoconsumo? Tienen que ser dietas secas, no podemos poner ningún alimento que tenga humedad. Por ejemplo, no podemos utilizar ensilajes, ¿cierto? Entonces las dietas están basadas por lo general en grano entero de maíz y una fuente proteica, y no más cosas, ¿cierto? Porque entre otras tenemos que asegurarnos de que lo que pongamos en la tolva del comedero decante parejo, ¿cierto? Para que los animales coman una dieta relativamente homogénea. Pues de ahí que las dietas tienen que ser sencillas. Y para reducir el riesgo de acidosis es fundamental hacer un adecuado acostumbramiento al grano,
tener cuidado con el mezclado de la dieta, monitorear el autoconsumo, ¿no es cierto? Porque por más que uno en el comedero, en la tolva, ponga alimento para un mes, esto no quiere decir que durante un mes nos despreocupamos de los animales, ¿no es cierto? Deberíamos hacer visitas periódicas y, entre otras cosas, hacer lo que se conoce como lectura de bostas, ¿cierto? Porque esto puede ser un indicativo, ¿cierto? Este tipo de deyección es típica de un animal con acidosis. Estas bostas de aspecto blanquecino y estas otras son típicas de un animal, este tipo de defecación sin consistencia, más vale líquida, ¿no es cierto? Es típico de un animal con una acidosis subclínica. Y bueno, hay toda una escala de lectura para interpretar las deyecciones del animal, que eso lo dejo para que después ustedes lo vean. En los autoconsumos es común que ocurra lo que se conoce como efecto serrucho en el consumo, es decir, consumo irregular, ¿no es cierto? Los animales en determinado momento comen mucho, sienten malestar, están al borde de una situación de acidosis, baja el consumo. Se recuperan, vuelven a tener un pico de mucho consumo, vuelve a malestar, baja el consumo, ¿no es cierto? Y ese consumo irregular que tiene, eso está asociado con la menor eficiencia que tiene el autoconsumo versus los comederos tradicionales. Y ya para terminar, les cuento de una experiencia que hicimos en Balcarce con el autoconsumo en la terminación de animales, donde a los animales les suministramos una dieta formulada con 85% grano de maíz entero, 15% de expeller de girasol. Y nada más. Sin fibra, sin monensina, sin otra cosa. Ahí tenemos los animales consumiendo eso, grano entero y expeller de girasol, y nada más. ¿Cómo hicimos el acostumbramiento a esta dieta? Lo que recomendamos nosotros es hacer el acostumbramiento en comederos convencionales, donde uno le regula la cantidad diaria de alimento que le va dando el animal, ¿cierto? En este caso hicimos el acostumbramiento en el propio comedero de autoconsumo. Entonces, ¿cómo regulábamos el consumo de los animales? Usando sal. Entonces, empezamos durante 4 días, a esa mezcla de grano y expeller le poníamos 12% de sal, ¿cierto? Y los animales tenían disponible rollo en el corral, ¿sí? A los 4 días siguientes le bajamos un 4% el nivel de sal. A los 4 días siguientes le bajamos otro 4% el nivel de sal. A los 4 días siguientes le sacamos la sal. Y después le fuimos quitando de a poco el rollo. Es decir, que al cabo de 24 días de acostumbramiento, los animales pasaron a comer durante 2 meses únicamente el maíz entero y el expeller de girasol. Hicimos una comparación de cuál era la performance de los animales en el autoconsumo o dándole la misma dieta pero de manera diaria, con un suministro diario. Y los resultados están acá. La ganancia de peso fue similar en animales de 320 kilos, peso inicial. La ganancia de peso fue similar, 1 kilo. Los del autoconsumo comieron un poco más y por lo tanto tuvieron una eficiencia de conversión un poco menor. Pero hicimos también una evaluación económica y nos da que el margen bruto fue mayor en el autoconsumo, explicado fundamentalmente por el ahorro de la mano de obra.
Y lo que les comenté hoy del efecto serrucho en el consumo, ahí se ve clarito la línea verde, cómo el consumo fue más irregular en los animales del autoconsumo versus los otros. Y bueno, era otro ejemplo de otro ensayo, pero hasta acá llegamos.